de paso, o sea, sirve como una manguera que conecta el riñón a la vejiga. Si hago yo una sección transversal del uréter, ustedes observan algo como eso, tiene diferentes capas, también tiene, esto no lo hemos visto, pero lo veremos posteriormente, tiene una capa adventicia, que es la más externa, tiene una capa muscular, tiene una capa mucosa y evidentemente tiene luz. El hecho de que tenga una capa muscular me quiere decir que tiene movimiento. Siempre que haya un músculo es porque algo se mueve. Entonces, al movimiento de los uréteres se le denomina peristalsis, igual que el intestino. ¿Y para qué sirve? Para que el flujo de la orina sea unidireccional, del riñón a la vejiga y no a la inversa. La vejiga es un órgano colector exclusivamente. Sirve para recolectar la orina y mantenerla ahí en lo que se desecha. Hay veces que la aguantamos bastante, tiene una capacidad de 500 mililitros aproximadamente, tiene un montón de pliegues, ya les había platicado el porqué cuando vimos los tipos de epitelio. Evidentemente tiene un epitelio pseudoestratificado y, bueno, son por los pliegues que tiene, ¿ok? Y finalmente la uretra, al igual que los uréteres, es un conducto de paso. En el varón, la uretra es más grande, en la mujer es pequeñita, tiene máximo 3 centímetros de longitud la uretra en la mujer. En el varón es una diferencia también ahí mínima, ¿no? Pero bueno, ok, no llega a medir hasta 10 centímetros, 12 y algunos presumen que hasta 15, ¿no? Bueno, ellos dicen. Ok, el riñón, si yo hago un corte sagital del riñón, yo encuentro dos regiones, una parte externa denominada corteza y una parte interna denominada médula renal. La corteza renal, hay diantres, perdón, estábamos aquí. La corteza renal está constituida por la mayor cantidad de corpúsculos renales o también denominados es que se llaman corpúsculos, pero hablando de una nefrona, y ahorita vemos la nefrona, es donde se encuentran la mayoría de los glomérulos. Por eso tiende a ser de coloración rojiza. Estos cálices que ven aquí, perdón, estas pirámides, estos triángulos invertidos que encuentran ustedes aquí, son llamados pirámides renales, anteriormente denominadas pirámides de Malpighi. Son parte de los túbulos que se van confluyendo hacia la médula renal para llegar a los cálices menores y posteriormente a los cálices mayores, que parece ser troncos mucho más grandes y donde se ensanchan y se denomina pelvis renal. En todas estas regiones, desde los cálices hasta la pelvis, ya drena orina al 100%. El hilio renal, del que ya les hablé hace rato, aquí está la arteria, la vena y el uréter. Llamemos que la pelvis renal es un ensanchamiento del uréter o es la parte inicial del uréter. Entonces, algo que es importante que sepan es que la corteza está constituida y está macroscópicamente observable de color rojizo por los corpúsculos renales, las cápsulas, los glomérulos y la corteza y la médula renal está constituida por túbulos, por llamarlo de alguna forma. Si ustedes ven esta imagen aquí arriba, el riñón derecho está más abajo y el riñón izquierdo está más arriba. ¿Alguien me puede decir por qué?
¿Siguen ahí? ¿Estoy en clase? Porque está en el páncreas. Ay, perdón, pensé que ya me había ido. ¿Por qué está quién? Si es porque está alguien. Porque el hígado... Peléense, hablen más fuerte, el que grite gana. El riñón derecho le tiene que dar lugar al hígado, entonces pues por eso estamos abajo, ¿no? Por supuesto. Recuerden que el hígado está aquí y es una cosota gigantesca. Es el órgano más grande. Bueno, no es cierto. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Pero el hígado es el órgano más pesado de nuestro cuerpo y el que ocupa más espacio. Y entonces eso hace que el riñón derecho esté más inferior al riñón izquierdo. Entonces, fíjense, hasta anatómicamente o el organismo se organiza, ¿no? Para darle chance a uno y al otro. Es como en los pulmones, les dije, el pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos. ¿Por qué? Porque le da chance al corazón de estar ahí. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Entonces, bueno, aquí todo se acomoda para que sea casi perfecto. Esto es una nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Es mediante la cual se llevan procesos que nos darán como resultado la excreción, una de las excreciones más importantes, que es la orina. Está compuesta por una cápsula de Bowman, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, un túbulo contorneado distal y túbulos colectores. Sin embargo, tengo algo llamado ovillo renal. ¿Qué es un ovillo? Espero que todos puedan tener en mente una madeja de estambre, ¿cierto? Ténganla en su mente. Siempre va a haber un hilito donde empieza, y si ustedes desenredan todo el estambre, pues va a acabar el otro hilo donde termina. Y si ustedes agarran y los vuelven a unir, pues va a tener una parte que empieza y otra que termina, ¿cierto? Bueno, eso mismo, hagan de cuenta que yo lo meto aquí, y a esto yo le llamo glomérulo. Y una de las partes iniciales se llama arteriola aferente, y la otra parte, la final, que me queda del otro lado, se llamará arteriola eferente. Siempre que hablamos de aferencias es porque algo llega. Por ejemplo, en el sistema nervioso vamos a hablar de neuronas aferentes. Las neuronas aferentes son las que captan, son las que reciben, y las eferentes son las que hacen, ejecutan. Entonces, bueno, en este caso, hablando de las arteriolas, la aferente es la que llega al riñón y la eferente es la que sale del riñón. ¿Con qué objeto? ¿Cómo para qué? A esto, glomérulo y cápsula de Bowman, a esto se le llama corpúsculo renal, que fue de lo que yo hablé hace rato con respecto a lo que hay en la corteza renal. Es una cantidad exagerada de vasos que están hechos ahí por un ovillo, por eso se llama así, se está hecho un ovillo. ¿Por qué? Porque se dedica a que pase por aquí un promedio de 180 litros de sangre al día para que yo pueda obtener 1.5 litros de orina en promedio en 24 horas. Entonces, la cápsula de Bowman es como un sedazo, es como una coladera. Tiene pequeños orificios, tan pequeños que las partículas deben de medir daltones para que puedan pasar por ahí. Entonces, no cualquier cosa pasa por ahí. Y si pasa, empezamos a hacer 2 procesos, 2 de los cuales, o bueno, sí, 2 de los cuales también están incluidos en la formación de orina. La primera es la filtración. La filtración es el primer proceso para la formación de la orina y se da en la cápsula de Bowman. Cuando la sangre pasa por aquí, hay una gran recuperación de sustancias, de agua, de electrolitos.
y de dos cosas fundamentales que nunca deben de perder de vista: la glucosa y las proteínas. A este proceso se le llama reabsorción. Se reabsorben hacia el torrente sanguíneo y fíjense a dónde se va: hacia la arteriola eferente. Eferente porque lo va a regresar hacia el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, va a ir a este proceso de reabsorción, es para recuperar lo que de la sangre todavía me sirve o necesito regresar para no dañar el riñón. Y una de esas cosas, de las más importantes, son la glucosa y las proteínas, porque son moléculas muy grandes. ¿Ok? Luego, si yo sigo en el recorrido, empiezo a tener otros procesos, que son los procesos de secreción. Ustedes en esta imagen van a ver que hay reabsorción en todas partes y que hay secreción en todas partes. Sí, pero voy a mencionarlos, y sobre todo para cuestiones académicas, es importante que ustedes sepan que la mayor cantidad de reabsorción que se da en el riñón es en el túbulo contorneado proximal. Asimismo, en el túbulo contorneado distal y en el asa de Henle es donde se da el mayor proceso de secreción. ¿Qué es secreción? Es lo inverso a la reabsorción. De las arteriolas va a aventar hacia los túbulos lo que no está necesitando, independientemente de lo que la sangre aquí ya traiga, ¿ok? La sangre va a pasar por aquí, pero recuerden, ahorita les voy a mostrar una imagen que para mi gusto es a lo mejor más sencilla. Para que lo que venga en estos canales, en estos túbulos, si se va a regresar, regresa al torrente sanguíneo. Si viene en el torrente sanguíneo y no me sirve, hay que echarlo a la basura. ¿Por qué a la basura? Porque estos túbulos, cuando llegan al túbulo colector, ya se llama orina. Aquí, todo este filtrado que se da aquí es de sangre. Se va diluyendo esa sangre, se van retirando eritrocitos, se va retirando agua, se va retirando todos los componentes que sirven de la sangre hasta que me cambia incluso la coloración del producto que voy a obtener aquí, que se llama ya orina. Entonces, ¿yo cómo podría definir la orina? Como un ultrafiltrado de la sangre, porque se está filtrando y una vez y otra vez. Imagínense que pasen 180 litros a través de las nefronas de sangre para que ustedes solamente obtengan 1.5 de agua de desecho, que es la orina. Evidentemente es más o menos de acuerdo a las ingestas de cada persona. ¿Ok? Si yo estoy tome y tome agua, pues a cada rato voy a estar voy a ir a hacer pipí, pero los solutos que va a tener la orina, pues van a ser diferentes, ¿no? O los componentes que va a tener la orina es diferente. Han ido al baño y ven la orina y tiene una tonalidad amarilla. ¿Qué color paja? ¿Qué color la? Pero ustedes, mientras más agua tomen, menos solutos va a tener, y hasta ahora sí que el colorante de la orina, que es el urobilinógeno, se va a diluir. Y van al baño, está transparente su orina. ¿Por qué? Pues porque casi no tiene solutos, porque han estado tomando agua en exceso. Entonces, ¿cómo se forma la orina? Por medio de 3 procesos que suceden en la nefrona: la filtración, la reabsorción y la secreción. Así es como se forma la orina. Y al final de cuentas, a través de los túbulos colectores, se van conjuntando túbulos colectores, van formando los famosos cálices menores, luego los mayores llegan todos a la pelvis renal y todo lo que se vierte ahí ya es orina. ¿Ok? El riñón me sirve para muchas cosas, no nada más para hacer pipí, me regula la temperatura
Y es por medio justamente de estos procesos. Cuando hace frío, ¿hacen más o menos veces del baño? Cuando hace frío. Más. ¿Por qué? Porque estamos comiendo todo el tiempo. ¿Otra vez cómo? ¿Para regular la temperatura de nuestro cuerpo? Sí, obviamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué saco agua? Porque esa fue la pregunta. ¿Hacemos más pipí cuando hace frío? Sí, ya me dijeron. Ok, ¿por qué? Porque nos cuesta más trabajo mantener el agua caliente. Nuestra temperatura debe de estar a 37 grados siempre. Y si tengo exceso de agua, es como subirle al boiler y vas a gastar mucho gas. Entonces, ¿qué haces? Pues mejor bajas la cantidad de agua que hay. Y entonces es más fácil calentar un cuerpo que tiene los niveles básicos, naturales, de agua circulando, a que tengas más. Por eso vamos más veces a hacer pipí. Y eso es lo contrario cuando hace calor. Cuando hace calor y ustedes no tienen una ingesta hídrica suficiente, ¿qué pasa? Pocas veces van al baño, porque es necesario cubrir las necesidades que se están saliendo por otros lados. Ustedes no lo perciben, pero todo el tiempo estamos transpirando. Claro, no a chorros, ¿no? Como cuando hacemos ejercicio o cuando van a un lugar muy, muy cálido, están en la playa y están sudando, o simplemente cambiamos de ciudad a una temperatura más elevada a la habitual que nosotros trabajamos aquí en nuestra ciudad. Y nos chorrea, ¿no? El sudor. Bueno. ¿Ok? A través de este mismo secreta, fíjense lo que dice, excreta desechos tóxicos. Por supuesto, es el aparato excretor número 2 o 1, cualquiera que quieran decirle, porque no es más importante desechar orina que desechar excremento. Yo creo que ambas cosas son importantes. Regula la presión arterial por una cantidad importante de enzimas que hay en el riñón y que se conjugan con otras tantas que hay en el corazón y regulan la presión arterial. También por el volumen circulante de la sangre también se regula la presión arterial. Obviamente, excretamos medicamentos, toxinas, lo que el cuerpo no necesite. Es muy común que haya gente que supuestamente, y esto lo van a oír en gente mayor, que anda muy cansada y que no sé qué, y le dice, ponte unas vitaminas, inyéctate Bedoyecta, porque es la más común y la más comercial. Estas son vitaminas del complejo B. Y no sé si alguna vez a ustedes les han inyectado complejo B o lo han tomado. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Cuando ustedes van al baño y orinan, ¿a qué huele su orina después de que los inyectaron? Feo. Huele a la vitamina. La vitamina en tiene eso no me he fijado, Miss, pero hay unos, hay unos medicamentos que te hacen orinar como si fuera verde fosforescente. Sí, o anaranjado. ¿Sí? Ajá. O cuando comen betabel, orinan rosado. Por el betabel. Igual el antibiótico, ¿no? Ese es el que también te provoca a veces el olor de la pastilla muy fuerte. Es correcto, es correcto. Fíjense, a veces ustedes tienen la pastilla y la huelen y al rato orinan y huele la orina a lo que olía la pastilla. Entonces, es maravilloso todo lo que saca. Y a lo que hablaba yo de la vitamina es que el cuerpo tiene requerimientos específicos para cada vitamina, para cada oligoelemento, para cada traza de lo que requiere, para todo. Cuando nosotros nos ponemos nada más porque sí a tomar suplementos alimenticios que no requiere el organismo, porque los tiene cubiertos con la dieta, por ejemplo, lo único que hace es que se metabolicen, o sea, que trabaje de más el hígado, que pase por el riñón y que lo tire tal cual se lo tomaron, porque sus requerimientos estaban completos. Entonces,
no es nada más, me voy a tomar unas vitaminas porque sí, así no debe de funcionar. Y tristemente, bueno, nuestra población está muy acostumbrada me siento cansado, tomo vitaminas. Así no funciona. Pero cuando debería que después de los 30 años empezamos a perder calcio, empezamos a perder un montón de cosas, ahí no hay suplementos. Entonces, ese sí es un problema para las mujeres sobre todo, ¿no? Ahí mismo hablaba de hace rato de la regulación de la hemodinamia. La hemodinamia es todo lo que implica los niveles, el volumen de la sangre que se mueve a través de todo el cuerpo. Obviamente hace la orina, ya lo dijimos, y es un importante regulador del pH. Cuando ustedes lleguen a sexto semestre, van a hablar en una materia que se llama perfiles clínicos, de la importancia del riñón como regulador metabólico. Si un paciente no tiene una adecuada función del riñón, puede caer en procesos metabólicos importantes, llámense una acidosis o una alcalosis metabólica. Y todo está en función del riñón. Entonces, vaya que es importante el riñón, y estas son algunas de sus funciones, me faltaron algunas. Es formador de eritrocitos el riñón. Fíjense, los pacientes diabéticos que tienen daño renal invariablemente tienen anemia, porque casualmente el riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que funciona para la formación de la serie roja de la sangre. Entonces, tiene muchas funciones. Fíjense, esta es otra imagen de la nefrona. Hay montones de imágenes de nefronas. Yo traté de escoger como que las más representativas para que sea fácil de entender y veamos y les quede más claro cómo se forma la orina. Creo que ya lo tienen bastante claro. La sangre se filtra a través del glomérulo, pasa por la cápsula de Bowman y ese es el primer paso para la formación de orina, la filtración de la sangre. En el túbulo contorneado proximal se da la reabsorción de sustancias que pueden ser servibles o que no se deben de sacar del organismo. En el asa de Henle se da un proceso importante de secreción, así como en el túbulo contorneado distal. Fíjense, es lo que yo les decía. A lo mejor en el túbulo contorneado proximal hay mucha reabsorción y aquí te marca también en el asa de Henle, tanto en su porción descendente como en su porción ascendente y en la misma asa propiamente, que hay mucha reabsorción de sustancias. Sin embargo, en el asa de Henle hay mucha secreción también de sustancias. Pero bueno, se los marcan como los más, donde más hay, hace rato se los mencionaba, donde más hay reabsorción, túbulo contorneado proximal, donde más secreción hay, túbulo contorneado distal. ¿Ok? Finalmente llega todo este proceso de filtración hasta los túbulos colectores, se llama orina y se desecha. La orina, así a muy grosso modo, está conformado por agua. Es lo que les he dicho siempre, ¿no? Cuando yo les pregunté, ¿cuál es uno de los constituyentes de la saliva? Lo primero que me tienen que contestar, ¿qué es? Agua. Exacto. Si yo les pregunto, ¿qué es lo que puede que contenga el jugo gástrico? Agua. Jugo pancreático. Agua. Bilis, agua. Todo tiene agua. ¿Ok? Entonces, esas son preguntas casi siempre de examen, así es que al menos ya una tienen buena, ¿no? Dime los componentes de la bilis. Agua. No sé los demás, maestra, pero sí sé que tiene agua. Perfecto. Y efectivamente, ¿no? Así es. Ok, contiene urea. La urea es uno de los desechos más relevantes. La urea, urea, ácido úrico y creatinina son los denominados
Compuestos nitrogenados no proteicos, es decir, son compuestos que contienen nitrógeno pero no derivan de proteínas o de aminoácidos. Por ejemplo, la urea se metaboliza en el hígado y es algo verdaderamente importante el proceso que se da en el hígado porque la urea deriva del amoníaco. Entonces, le quita uno de los nitrógenos y se convierte en urea y entonces aparte es soluble y no es tóxica para el sistema nervioso y se desecha por la orina. Entonces el hígado es el otro maravilloso que tenemos en nuestro organismo. Contiene ácido úrico también la orina. La orina, como ya les mencioné, estos 3 compuestos nitrogenados se desechan exclusivamente por la orina. La creatinina no viene aquí, pero es importante que sepan que es uno de los componentes fundamentales de la orina. La creatinina es un derivado de la creatina que se encuentra en los músculos. La fosfocreatina, que es como se encuentran en los músculos, son los que le dan el movimiento, al estar fosforilado, tiene o entra en el proceso de la cadena respiratoria y eso da energía. Entonces, al momento en que se descompone la creatina, se pasa a ser creatinina. Y la única forma en que se desecha es a través de la orina. Hay un estudio que se denomina depuración de creatinina y se considera el estándar de oro de los estudios para determinar la función renal, la depuración de creatinina. ¿Ok? La coloración que tiene la orina viene de ciertos pigmentos que habitualmente se los da la bilirrubina, que es el urocromo y la urobilina. El urobilinógeno se forma en el hígado y es el que le da la coloración a la orina. Y también en el hígado se forma otro pigmento que deriva de la bilirrubina, que es el estercobilinógeno. El estercobilinógeno va hacia el tubo digestivo y el urobilinógeno se va hacia el área de la orina. Y entonces el urobilinógeno le da la coloración a la orina, el estercobilinógeno le da la coloración a las heces. Y todo gracias al hígado. ¿Ok? Hasta aquí creo que ya todos lo sabían, ¿no? Ya se los habían explicado de manera magnífica. Creo que les voy a decir al Jonathan que se quede ya con ustedes el resto del semestre con todo mi grupo. Ok, entonces, para hacer, por favor, oigan, ya va a ser la hora. Bueno, nada más déjenme les presumo porque igual hice una nefrona bien chida según yo y luego no se las presento, pues no se vale. Miren mi nefrona. Esta es una nefrona, está el corpúsculo renal. Aquí está el glomérulo, aquí está la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle. Esta es la porción descendente del asa de Henle. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta. El asa de Henle es todo esto. Y tiene 3 porciones. La porción descendente del asa de Henle, el asa propiamente, el asa habla de las asas de las bolsas. Es idéntico, o sea, ustedes volteen esto y es con lo que se agarran el morral, la mochila. Esto es el asa de Henle, la porción ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y sí, ¿a qué hora quedamos? ¿Quedamos a las 6, chavos? Sí, porque sí, ok, porque tengo consulta, creo que a las 5 de la tarde. Entonces, sí, a las 6 nos vemos. Con este mismo link entramos, porque no quiero que se entere toda la demás banda que los veo en la tarde.
Entonces, con el mismo que ahorita les publiqué, en esta misma sesión nos vemos en la tarde. Si por alguna cosa extraordinaria no puedo a las 6, que me retrase unos minutos, yo le aviso a través de Melissa para que les haga saber a todos los demás, porfis, que llego 6:10 y 6:15, si es que llego tarde. Si no, a las 6 de la tarde nos vemos aquí, ¿va? Ok, entonces aquí les mostré los procesos para la formación de la orina. ¿Dónde se lleva a cabo la filtración? En la cápsula de Bowman. Es el primer proceso para la formación de orina. El segundo proceso, reabsorción, que se da principalmente a nivel del túbulo contorneado proximal. Y el tercer proceso, que es la secreción, que se da a nivel del túbulo contorneado distal, asa de Henle. Por eso son las flechitas estas naranjas que ven. Es la famosa secreción. Recuerden, ¿quién secreta? Las arteriolas, que son las que yo les puse aquí, directamente hacia la luz de los túbulos para que se desechen y conformen parte de la orina. Se reabsorben. ¿Qué quiere decir reabsorber? Es que si se pasó por aquí, que es son las cosas verdes que les puse aquí, regresan hacia las arteriolas. Por eso esto verde lo ven que choca con las arteriolas. Y esa es la parte de la reabsorción. Quedamos dos cosas fundamentales que se reabsorben, son glucosa y proteínas a nivel del túbulo contorneado proximal. Más tarde voy a hablar qué pasa si no se reabsorbe suficiente glucosa. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos que traen 400 pesos, ya estoy pensando en dinero, ya necesito lana, chavos. 400 miligramos de glucosa circulando en la sangre y yo obtengo en la orina 200 miligramos de glucosa. ¿Qué está pasando? O sea, el paciente está excedido de glucosa y por ende, por más que el riñón quiera frenar el filtrado o de la reabsorción, por decirlo de alguna forma, es demasiado lo que pasa ahora sí que es casi miel lo que le pasa al riñón, entonces tiene que desechar y sale por la orina. Y cuando ustedes encuentran cuando ustedes encuentran proteínas en la orina o encuentran glucosa en la orina, casi siempre van a tener a futuro un daño renal, que la mayoría de las veces es irreversible. ¿Ok? Bueno, yo les quería mostrar mi hermosa nefrona, porque me quedó muy guapa y muy bonita, pero sí, no hay problema. Pero nos vamos porque voy a junta. No sé ni en qué plataforma, no sé ni dónde me tengo que meter, solo sé que tengo una junta. A ver, algo escribieron y no leí. Sí, está bien. Sí, nos vemos al rato. Ustedes, como siempre, burlándose de mis cosas y de mis talentos poco hábiles. Ok, entonces, hasta aquí, chavos. Ya quedó todo perfectamente claro. Ustedes ya traían mucha información. Yo solamente les vine a cubrir, tal vez, si a lo mejor ni siquiera hice nada, algunos huecos. Hasta este momento, ¿todo bien? Sí, Miss. Me vino a cubrir todos los huecos. Claro. Qué bueno. En la siguiente hora voy a hablar del examen general de orina. ¿Para qué sirve y por qué sirve el examen general de orina? Nada más quédense con que el examen general de orina es un examen de rutina, es un examen básico, porque no solamente me dice cómo está el riñón. Díganme rapidísimo, ¿cuál es el otro órgano que me dice cómo está en la orina? Ya lo repetí como 100 veces ahorita. Hígado. Por supuesto, el hígado. Y el hígado es uno de los grandes órganos que mantienen el metabolismo adecuado de nuestro organismo. Entonces, si yo sé cómo está el hígado, o cómo anda el hígado, hay otros muchos metabolitos que después vamos a ver cuáles son. Los cuerpos cetónicos famosos que están en la orina. Los cuerpos cetónicos me dicen
cómo está el nivel de triglicéridos de la sangre del paciente, por ejemplo. Entonces, el examen general de orina, sí, chido, es de la orina, me va a decir cómo está el riñón. Me dice cómo está, en general, el estado del paciente. ¿Ok? Bueno, nos vemos a las 6. Déjenme cambiar de plataforma, déjenme ver a dónde tengo que ir.